que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Muy bien. Bueno, bienvenidos a los que ya están llegando, faltan 2 minutos. Rosana, Vilma, Yaya, Franco, Gonzalo, fiel siempre, Juan Carlos, obviamente nuestro orador, y Soraima. Ok, estamos recién a 2 minutos de empezar, y bueno, les doy la bienvenida. Me dicen si están escuchando bien. Pueden, si no, bueno, por supuesto que si no lo conocen, bueno, tienen el chat para poder compartir. Me cuentan qué es lo que están viendo, si me están viendo. Yo lo que no logro acá chequear es aló, si me están viendo. Ahí estamos. Nos estamos viendo todos, ¿es así? Si quieren probar de hablar, Soraima, Yaya, Gonzalo, Franco, Juan Carlos, este es el momento, tenemos unos minutos. Aquí estamos en la sesión de Franco, estamos... Grisel Ron, internista e intensivista. Bienvenido, Juan Carlos. Oye, muchas gracias. Hola, Juan Carlos. Hola, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Vilma, Yaya, Gonzalo, Soraima. Gerardo, evidentemente, Gerardo que es el invitador. Sí, bienvenidos. Evidentemente, en tu país son más puntuales que acá en Uruguay, o de los lugares donde vengan. Pero básicamente son las 8 de la noche acá, en Montevideo, Uruguay, y ya es, básicamente, ves, ahí ya se va Maru Ferreira Pozzi. Un gusto, Maru. Te tengo muy vista en Instagram. Ahí estamos. Muy creativa, Maru, en Instagram. ¿Quién nos va a ir llegando? Bueno, no creas que en Venezuela la cosa es muy puntual que se diga. Está bien. Pero ahí tratamos de que las cosas sean puntuales. Ok. No sé si estamos bien. Si te ve lo que está, si sale lo que tiene que salir. A ver, ahora, solo para chequear, si sale ¿qué? Sí, está saliendo tu pantalla. ¿Una sola imagen? Está saliendo 2 imágenes. 2 imágenes. Sí, una de bienvenidos y la otra de unos muñecos. Ahora sí tiene solamente una. Ok, está. Eso es lo que a veces se me pierde un poco en la comunicación. Ok, entonces, vamos a dejarlo así como está y que si después aparece alguna cuestión me decís. 2002. ¿Cómo están? ¿Alguien que quiera, básicamente aprovechemos, alguien que quiera presentarse, que quiera de alguna forma compartir unos minutos más? Hola, buenas noches, desde Montevideo, Gerardo, aquí cerquita. Yo muy posiblemente esté con la cámara apagada, pero escuchando la disertación, pues tengo que hacer un par de cosas más. Ok, bienvenido. Gonzalo es coach de IAC también, colega, amigo, es mi coach también,
y de alguna forma siempre están en los eventos y... charlamos. ¿Eh? No soy tu coach, charlamos. Charlamos, bueno, está bien, pero básicamente yo... siempre dicen que los ontológicos dicen yo me declaro tu coach, y yo digo yo declaro al coach como cliente, más que el coach se declara mi coach. Hay toda una cuestión, pero de todos modos, nada, eso. Bienvenido. Maru, ¿puedes hablar? Vilma, Rosana, quien quiera, un minuto más. Le vamos a dar 2 minutos a esto para poder arrancar. No tenés sonido, pero bueno, está. Bueno, lo importante es que más o menos vean. Bueno, de todos modos vamos a ir con los temas así de tipo parroquiales, como para esperar unos minutos más, porque sé que algunas personas van a entrar. Mi nombre es Gerardo Silver y desde la comunidad de coaching del Uruguay les doy la bienvenida a esto que es un primer evento este año. Hemos hecho algunos eventos el año pasado, ahora los podemos ver. Que invita a todos los coaches y a los profesionales interesados en el coaching a compartir una visión de profesionalizar y de hacer del mundo algo mejor. Básicamente me gustaba chequear en qué estado de ánimo están, o cómo vienen, o cómo llegan a esta reunión de los distintos países y de algunos países muy complejos, como es que hay mucha gente de Venezuela. Me gustaría que sepa que tienen la posibilidad de escribir y compartir en el chat o pedir la palabra mientras estemos ahora en estos minutos iniciales. Arrancando en la reunión. Esperemos que tengamos 1 hora, hora y pico de buena onda, de aprendizaje, y anoten lo que esperan o lo que quieran consultar en esta reunión. Obviamente este es el mensaje de esta comunidad, donde queremos reunirnos todos los coaches de las distintas organizaciones, abierto a todos. Esta es la filosofía y el objetivo de esta comunidad. Juntos somos más, los coaches tenemos todo en común, y por eso la idea de invitar y de estar abierto a incluir a todos los coaches en las conversaciones que tenemos. Este mayo lo hemos llamado Mes del Coaching, porque es un evento en el que mayo aparecen las distintas acciones de las distintas organizaciones con respecto al coaching, y en la comunidad hemos querido por lo menos sumar nuestro grano con un par de cosas. Y esto fue un acuerdo que hicimos con Press Coaching, la voz de coaching en el mundo. Es un medio dedicado específicamente al coaching que está centralizado en Argentina, que tenemos un convenio con ellos, y lo que dijimos fue, quien quiera presentar su artículo, que lo presente, lo publicamos en nuestra página, lo publicamos en Press Coaching, y después estaba esto de los webinars, así que esta fue la idea de lo que estábamos proponiendo para este mes. Y bueno, hoy nos vamos a enfrentar a este tema que realmente fue medio como sorpresivo, pero me pareció muy interesante tener un médico cirujano, coach, que nos pueda compartir experiencias atípicas quizá para muchos, que estamos en las generalidades siempre hablando de lo mismo. Entonces se me ocurrió que la idea de un cirujano coach, que ahora lo vamos a presentar y se va a presentar, que estuviera acá compartiendo esto, era un evento, digamos, diferente para convocar coaches y, por supuesto, médicos profesionales. Lo presento luego. Estos son los espacios de la comunidad. Para los que les interese sumarse, pueden sumarse si no son coach a Coaching Uruguay y registrarse en Buscarse un Coach, y a los coaches, por supuesto, actualizar su registro en este espacio. Y es un espacio en el que compartimos todo tipo de información referida a lo que pasa en el coaching en la región, información de las 3 organizaciones, libros de coaching, posibilidades de formación en coaching, escuelas donde estudiar y donde aprender, etc. Y estos son los medios en los que estamos, que básicamente, rápidamente, podemos llegar a ver. Estamos en Facebook, en el grupo, invito a todos a que se sumen, Comunidad de Coaching Uruguay Grupo. Estamos en la página, ponerle me gusta a la página, que viene es Comunidad de Coaching Uruguay y Latinoamérica. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, y obviamente estamos queriendo generar nuestro objetivo de una conversación donde los coaches puedan reunirse y tener un solo mensaje, un mensaje unido. Cuando hablamos de pasión, que es un poco lo que dice nuestro lema atrás, nace un poco de la idea de Steve Jobs, la pasión en los coaches, y de alguna forma creemos que esto es
como importante para cualquiera que ejerza, y por supuesto para los médicos ni hablar. Nuestro compromiso de 360 como organización tiene que ver qué podemos hacer los coaches nosotros, cómo podemos trabajar con las escuelas de formación para hacerlas más efectivas, con las organizaciones, esto que hablamos, ¿no? De trabajar en conjunto, IAC, ICF, FICOP, poner el foco en la educación y todos trabajando como una comunidad en acción. Estos son los ejes sobre los cuales estamos trabajando desde la comunidad. Hemos tenido una actividad la vez pasada con justamente Venezuela, con el doctor Mónico Carvajal, que es un coach reconocido, y bueno, ahora se da nuevamente. Parece que Venezuela está generando mucha movida y está dando los pasos y se propone para estos eventos, y por eso los llevamos adelante. Tenemos nuestras celebraciones del Día del Coach. Próximamente en junio tenemos un evento acá local dedicado a la educación emocional, a la inclusión y al déficit de atención, en el que apoyamos en este evento, el sábado 9 de julio en Montevideo. Esperamos en septiembre, por segundo año, ser anfitriones de lo que fue el desafío Coaching 30 días, como lo fue el año pasado. Esto va a ser en septiembre. Por supuesto, estamos siempre acompañando las cuestiones que tienen que ver con eventos y actividades, oradores, auspiciando los oradores que realmente, digamos, lo deseen. Esta es la misión de la comunidad, que es consolidar los coaches acá y afuera. Estamos presentes en los eventos, básicamente. Queremos de alguna forma sumar a todos los coaches para que se registren. Estamos siempre celebrando los medios que hacen posible que el coach se entienda. Estamos también con este tema de las celebraciones, generando comunidad y llamando a la reflexión. Tenemos esta cantidad de servicios para los coaches y no coaches que de alguna forma quieran sumarse. Y bueno, cuidando un poco las distintas partes o generando responsabilidad y compromiso. Y por supuesto en lo que se viene, porque ahora se viene el mes de junio, el Mundial, y vamos a estar con alguna cuestión. Por eso este es el saludo inicial, pero básicamente va a ser una de las ideas que queremos llevar adelante y ver cómo mezclamos coaching con el Mundial. Y en esta página van a encontrar un calendario abajo que va a tener todas las fechas de los eventos, los resultados y demás, porque no podemos estar ajenos, entonces aprovechamos el calendario que tenemos para hacer algo específico. Bueno, básicamente esto es, vamos a ver cómo estamos ahora con respecto a cuántos estamos. 11 participantes. Bien, bueno, bienvenidos los que se sumaron. Bienvenido Juana, Ángel, también Arma de Venezuela. Así que, ¿quién más se sumó? Bueno, ok. Vamos a ir un poco arrancando con lo que nos compete. Básicamente la idea es presentar a Juan Carlos, que básicamente hubo un encuentro, así un pedido, una sugerencia de poder estar presente en este evento, y realmente yo dije, bueno, es algo diferente, ¿no? Y a partir de generar esa cuestión, me habló de coaching, un médico cirujano, no sé si se fijan que él está todavía vestido de la sala de operaciones, así que un médico cirujano coach, certificado en IAC, que de alguna forma proponía este tema, y yo dije, qué bueno esto, no solamente para los profesionales de medicina, sino para, obviamente, los coaches, a ver cómo los coaches pueden llevarse algún aprendizaje de esto, que es el coaching aplicado a la salud, pero también aplicado en base a las 9 maestrías de la IAC, que no sé si todos conocen, y compartir su experiencia. Médico cirujano, con alta formación, hay un currículum muy extenso, él puede hacer ahora un comentario cuando pasamos a su presentación, pero fundamentalmente es coach médico, y formado también en Venezuela, básicamente Master Practitioner. Estos son sus medios y sus datos, después los ponemos al final para los que pues no los tengan. Así que bueno, para mí es un gusto presentarlo. Te voy a pasar la pantalla, Juan Carlos, para que avances. Te agradezco que hayas estado acá, que hayas salido del bisturí a la pantalla, y vamos a darle un poco de arranque, porque ya es hora. Gracias a los que veo. A ver, ¿compartís o cómo hacemos?
Bueno, sí, ya voy a compartir la pantalla. Bueno, gracias Gerardo nuevamente por la oportunidad. Es tremenda oportunidad esto de compartir y básicamente sí, dejé el bisturí hace un par de horas, una hora y media. Llegué a mi casa rapidito, conecté las máquinas. Aquí tenemos muchos líos con el internet, pero bueno, aquí gracias a Dios todo se ha armado, el universo está con nosotros. Dios está con nosotros, el Dios que practiquemos está con nosotros. Así que, bueno, nada, yo voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si logro compartirla. Aquí estoy. No sé si la logran ver. Me está cargando. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, chévere. Comenzamos ya gracias de nuevo, Gerardo, por la oportunidad y por la oportunidad de estar en este tremendo grupo. Yo soy Juan Carlos Vega, soy barinés, venezolano, médico cirujano de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Soy cirujano ortopédico, tengo 5 especialidades en cirugía ortopédica. Soy ortopedista infantil, soy traumatólogo y me certifiqué de coach buscando muchas respuestas a cosas que me hacía, preguntas que me hacía y preguntas que no encontraba respuestas ni con los profesores de la universidad, ni con los profesores de los hospitales, ni con los colegas, ni siquiera con la gente muy letrada del mundo donde yo vengo, que es de la parte médica. Sin embargo, una vez que descubro este mundo, comienzo por fin a darle respuesta y armar como que una especie de wow, por fin comencé a entender muchas cosas que no entendí. Creo que hay algún micrófono abierto por ahí. Sí, lo acabo de cerrar, me parece. Ok. Tengo mi empresa personal de coaching, se llama Medical Coaching and Moving Life, que comparto con una hija y una amiga. Desde que comenzamos en esto, estamos certificándonos para un diplomado universitario de coaching basado en medicina y medicina con coaching y coaching aplicado a la medicina. Y le comentaba a Gerardo al principio que cuando comencé a revisar el pensum de la Facultad de Medicina, en ninguna de las materias nos enseñaron a acercarnos a las personas y nos enseñaron a acercarnos a la gente. Y qué importante es acercarse a las personas. Una vez que conocí las 9 maestrías que tuve que estudiar muchísimo y la estudiaré el resto de mi vida y la viviré el resto de mi vida, me di cuenta que esta aplicación de estas 9 enunciados perfectamente realizados y perfectamente llevados son parte ahora de mi vida y son parte de mi profesión, y que aplicándolas a mi profesión me he dado cuenta que los resultados con la gente que va a mi consulta, con la gente que regularmente transita conmigo en una consulta o que transita conmigo en la vida, los resultados son espectaculares. Y me pregunté esto y esto me lo compartió un gran amigo con el cual me certifiqué, William Carlotti, en Valencia, y le robé estas láminas. Dice, ¿por qué los CEO de las grandes empresas del mundo requieren mentoría y coaching? Y aquí están las respuestas. Quieren aprender a manejar mejor los conflictos, quieren aprender a desarrollar los talentos, quieren aprender a liderar y delegar y necesitan mejorar la construcción de trabajo en equipo. Y me estoy dando cuenta desde hace un tiempo que todo esto lo necesitan las instituciones médicas y todo eso lo necesitan las instituciones de salud. En mi país, ni se diga, el sistema de salud de mi país está totalmente colapsado, no tenemos ni siquiera una gasa para operar. Las empresas privadas son las que liderizan el sistema de salud en mi país, pero he tenido la oportunidad de estar en países como en Argentina, como en Colombia, en Estados Unidos, España, Italia, y todos los sistemas de salud son muy complicados. Y a medida que avanza el tiempo, son más tecnificados y esa parte humana se está perdiendo. ¿Y por qué me interesa a mí entonces todo esto? Fíjense lo que le produce un coaching, un 529% de retorno sobre la inversión y beneficio tangible significativo para los negocios. Y no solamente para los negocios,
sino ese 529% se incrementa el doble, el triple, cuando tú lo inviertes en tu persona. El 42.6% de los clientes que han utilizado un coach certificado han experimentado un incremento en la productividad de su equipo de trabajo y en motivación grupal. Pues tengo la experiencia de haberle hecho coaching a las 2 clínicas principales con las que yo trabajo acá en Venezuela, y los resultados fueron espectaculares, porque ni siquiera el director de la clínica sabía que tenía un personal tan preparado como el que tenía. Tuvimos la gran satisfacción de que la gente una de las personas que barría era terapista del lenguaje y no se atrevía a ir más allá de barrer porque le tenía miedo a enfrentar al jefe, al director de la clínica, y decirle, oye, yo soy terapista de lenguaje y necesito un trabajo un poquito mejor remunerado que el que hago ahorita, que es limpiar. Y en ese día, el día del taller, ese director se dio cuenta de que esa persona estaba ubicada en el sitio que no era, y era una persona preparada para hacer terapia de lenguaje, y la clínica lo contrató inmediatamente como terapista de lenguaje y dejó la escoba por una oficina. Cosas así sorprendentes han sucedido en mi vida como médico, trabajando con instituciones de salud. Y me pregunté por qué no hacer entonces algo relacionado con la salud, algo que me dio mucha respuesta a mí, que fue el coaching, y por qué no aplicarlo a todo esto, sobre todo a mis pacientes. Les puedo decir que el vuelco de mi consulta en un país como el nuestro, que tiene un deterioro económico tan severo que las consultas están inalcanzables para los pacientes, mi consulta siempre tiene pacientes. Mi consulta siempre está llena. El pasillo de mi consultorio siempre está lleno. El pasillo de los otros colegas siempre está vacío. Y siempre me preguntan, Juan Carlos, ¿y cómo estás haciendo? Y no, yo no he hecho nada, solamente he elevado un poco mi nivel de conciencia. He tratado de entender al paciente desde otro punto de vista y he aplicado todo lo que he aprendido durante todo este tiempo, estudiando cualquier cantidad de libros, con cualquier cantidad de reuniones, con cualquier cantidad de webinars, con cualquier cantidad de sesiones de coaching con personas que se hacen coaching conmigo, y me han dado la gran solución a muchos problemas que ni siquiera tenía conocimientos que se podían dar desde el punto de vista médico. ¿Qué es el coaching? Bueno, todos conocemos a Timothy Garway, que en los años 70, en el ambiente deportivo, crea ese gran, o escribe ese gran libro, El juego interior del tenis. Yo creo que aquí comienza esa parte, vamos a decir, moderna del coaching. Y este señor Thomas Leonard, conocido por todos los que hacemos coaching de IAC, y que siempre sale como la persona que crea esta gran asociación, son los que comienzan como que a darse cuenta que existen muchos detalles que vienen desde hace muchísimo tiempo, desde siglos atrás, yo buscando en el papel de la universidad el juramento hipocrático. Desde esa época se hacía coaching, y digo, wow, y esta gente, ¿cuándo dejamos nosotros entonces hacer coaching en nuestra profesión? ¿Y por qué dejamos de aplicarlo? Bueno, hay muchas respuestas, pero no las voy a dar hoy, pero las podemos tener palpables todos cuando vemos que vas a un consultorio y el médico ni siquiera te mira a la cara, o vas al consultorio y el médico está haciendo el fabbing, muy de moda ahorita, que en vez de estar atendiendo al paciente, está viendo lo que le llega, mensajes de texto que le llegan al teléfono, y resulta que en una consulta médica el proceso ese proceso de conocimiento del paciente no solamente significa escuchar lo que el paciente lleva por la enfermedad, sino escucharlo desde todo punto de vista, escucharlo y verlo. Y pues nada, ¿qué me trajo todo esto? Wow, aquí tenemos una falla, y por eso mi consulta hoy día, a pesar de la situación del país, se mantiene muy concurrida. Y es que la gente dice, wow, lo que pasa es que usted trata un poco diferente a los pacientes con relación a los demás. ¿Y qué está pasando entonces con mi personal médico? Yo estoy creando una gran, vamos a decir, esta gran empresa mía es no solamente para el médico, sino desde la persona que atiende un teléfono hasta la persona que te pasa el paciente al consultorio, que en este caso es la enfermera. Es para todo, y también para el paciente.
para el paciente y sobre todo para el paciente, lo más importante. Si nos conocemos nosotros, podemos conocer al paciente. El coaching es un proceso de transformación de la conciencia personal y profesional, el descubrimiento, el crecimiento y la expansión de posibilidades. Eso lo dice la International Association of Coaching, de la cual soy miembro, y como dijo mi amigo Gerardo, estoy prácticamente a la espera del certificado que me cataloga como Master Practitioner. Y he sacado un concepto muy personal de lo que es el coaching médico. Es el entrenamiento del ser y explica al ser humano como un ser intrínsecamente inteligente y lingüístico, donde las conversaciones y la escucha con compromiso son la clave para entender cómo somos los seres humanos, las condiciones de salud que la afecten y cómo desde ese conocimiento se puede cambiar nuestra vida y por ende nuestra salud. Aplicado esto al entendimiento de la condición de salud, entre paréntesis enfermedad, por la causa que se cursa. ¿Y por qué me interesa a mí todo esto aquí en Medical Coaching? ¿Cuáles son, qué somos, para qué lo hacemos y cuál es nuestra visión? Bueno, mira, nos interesamos en ese detalle que existe en el paciente que anda buscando esa respuesta que no consigue. A veces, muchas veces, el cliente o el paciente que ingresa a un centro médico busca no solamente que le resuelvan el problema del dolor, el problema de la hipertensión, sino que lo escuchen. Y eso ocurre en el 70-80% de las veces. A menos que sea una emergencia. Ese es otro tipo de cosa. El coaching allí es prácticamente un coaching bien superfluo, muy superficial. Y en una emergencia, evidentemente, todo el mundo corre. Pero en un consultorio donde tú puedes hablar tranquilamente con una persona, el coaching se puede aplicar perfectamente. Y no solamente con esto, sino que el paciente que te da esa responsabilidad a ti como médico, sale con una responsabilidad personal. Y ustedes van a ver por qué. Este es el señor Hipócrates, del cual nosotros hacemos este juramento que está en un pergamino expuesto. Y fíjense esto que dice el pergamino. Que oiga o vea en la vida de los hombres, atenderé todo lo que oiga y vea en la vida de los hombres. Y esto lo dijo este señor unos 370 años antes de Cristo. Entonces, tomando esa parte filosófica, tomando esa historia de lo que es la medicina, yo digo, la medicina comenzó escuchando al paciente. ¿Y por qué entonces nosotros en este mundo tan digital y en este mundo donde en una consulta médica el paciente va por 20 minutos pagando unos 300, 500 dólares de consulta y solamente en 20 minutos el médico lo ve 5 minutos, casi no lo ve a la cara y los otros 15 minutos se lo dedica a la computadora? ¡Wow! El paciente sale con más dudas con las que entra. Y no solamente eso, sino que, bueno, sales marcado de paso. ¿Cómo es eso de que sales marcado? Sales marcado porque te digo, tú que entras sin ninguna patología, yo te digo, tú eres diabético. Y te lo crees, de paso, ¿no? Tú eres diabético. Lo que pasa, señor, es que usted es diabético. Y ustedes escuchan en la calle a muchas personas diciendo, lo que pasa es que yo soy diabético y se asume como tal la diabetes. Pues todo este tipo de cosas los estamos cambiando en la práctica del coaching en mi consulta y le estoy enseñando a la gente que se está entrenando conmigo a hacer esto como médico y decirles, yo te quiero cambiar la palabra enfermedad por condición, porque cuando yo te digo estás enfermo, la gente se cree que está enfermo y la palabra estar enfermo es tener una condición que te está afectando muy severamente la salud. En eso se ha convertido ese punto de vista que nosotros los médicos tratamos de buena manera, porque no nos enseñan en la universidad para hacerle daño a la gente, sino al contrario, para ayudarla. Pero cuando utilizamos las palabras adecuadas, la utilizamos de una manera espectacular, el paciente se va mucho más contento. Fíjense que Galeno, 130 años, en el año 130, o aproximadamente 130 de esta época, la enfermedad la dividió en tres tipos. Y entre una de las que dividió, dice que el espíritu animal o el neuma animal es el superior con sede en el cerebro y cuyas virtudes y operaciones más complejas de carácter mental serían las características del ser humano que tienen lugar en el sistema nervioso central, la imaginación, la razón y la memoria. Y están a veces por encima de lo que puede ser la enfermedad en sí. ¿Qué quería decir eso?
que este señor fue uno de los primeros que dijo, después de Hipócrates y después de todo este tipo de gente en Grecia, muchos años, 300 años antes de Cristo, 130 años después que nace Cristo, este señor se atreve a decir, hay algo más allá de lo que puede ser físico. Estos señores en el siglo XIX, son un par de médicos franceses, se atreven a decir, curar pocas veces alivia a menudo y consolar siempre. Recordando que en el siglo XIX estamos saliendo de los siglos XVII, XVI y XV, donde quemaban a la gente viva, porque se atrevía a decir este tipo de cosas. Ya por fin en el siglo XIX se puede hablar un poquitico más abiertamente de todo esto, y eran catalogados hasta de brujos, porque simple y llanamente había gente, personas que percibían no solamente la condición física del paciente, sino la condición mental. ¿Cuántas personas llegan a mi consultorio y me dicen, doctor, me duele el hombro, me duele la cadera, me duele el pie, me duele el tobillo, me duele la rodilla? Y yo les digo y le pregunto, ¿y desde cuándo a usted le duele todo esto? Bueno, desde hace muchísimo tiempo. Y lo llevo a una conversación tal donde el paciente se va diciendo, wow, yo creía que tenía todo esto, y el lío es que nadie me escuchaba lo que yo tenía. Y mi consultorio, y mi consulta, que dura entre 20 y 25 minutos, le dedico 10 minutos al examen físico y los otros 20 minutos se lo dedico al paciente, pero a escucharlo, a escuchar la forma como habla, a escuchar sus gestos, a ver sus gestos, a ver sus particularidades y a sacar como que eso, exprimirle eso que tiene el paciente de lo que lleva, de lo que dice, para yo poder entonces decirle, wow, mira, desde el punto de vista físico tienes esto, pero yo creo que desde el punto de vista emocional estás más comprometido que desde el punto de vista físico. Y ocurre en muchísimos casos. Ahorita estoy trabajando en un gran proyecto que se llama Creencias, Emociones y Obesidad. Y estoy trabajando en esa parte de la obesidad que nadie la ha trabajado o la trabaja comúnmente. Siempre vemos a los obesólogos, a los nutrólogos, a la gente que anda buscando la respuesta en actividades físicas, a los fitness, pero nunca he visto a alguien que te diga la emoción y la creencia tiene que ver con la obesidad. Y se los explico pequeñamente y muy, muy cortamente. Nosotros aquí en Venezuela tenemos una comida, la arepa, y la arepa nos las enseñan a comer desde muy temprana edad, desde el año ya estamos comiendo arepa. Ahora, esa arepita que nosotros nos comemos desde muy pequeño, la seguimos comiendo a los 25, a los 30, a los 40 y a los 50 años. Y resulta que después de los 25 años ya la gente tiene que dejar de comer ciertas cosas a ciertas horas porque el metabolismo corporal cambia. Y yo le digo a la gente siempre que va a la consulta, que va con obesidad, y le hago una pequeña pregunta, ¿qué te lleva a ti o a dónde te transportas tú cuando te comes una arepa? Y el tipo tiene 40 años. Y la persona me dice, bueno, me acuerdo de mi abuela, de mi mamá. Por eso tu conexión cerebral va a buscar siempre esa emoción para comerte una arepa a las 9 de la noche que no deberías estar comiéndotela. Igual pasa con los italianos con la pasta. Igual pasa con los chinos y los japoneses, sobre todo con los japoneses cuando comen comida del mar, sobrecargada de calorías. En eso ando yo trabajando. Y ese detalle no lo perciben las personas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros los médicos para contribuir desde este punto de vista del coaching con esas emociones y hacer que una persona baje de peso? Y cómo me interesa a mí todo esto en la consulta, porque el 80-90% de la gente que va a mi consulta adulta tiene sobrepeso. Y es una forma de aproximarme a este tipo de pacientes. Los resultados son espectaculares porque cuando la gente se ve, se estudia a sí mismo y comienza a pensarse y a hacer creencias nuevas, pues la gente deja de creer que si come la arepa ya no va a acordar a su mamá. No, no, no. Si comemos un alimento nuevo y lo conectamos con una emoción nueva, esa creencia tiene que cambiar. Vas a recordar a tu mamá el resto de tu vida, pero la vas a recordar un poquitico más sano. En eso estamos trabajando ahorita. Hasta eso me ha llevado la aplicación del coaching. La medicina del siglo XX, impulsada por el desarrollo científico y técnico, se fue consolidando como una disciplina más resolutiva, aunque sin dejar de ser el fruto sinérgico de las prácticas médicas experimentadas hasta este momento, la medicina científica basada en la evidencia. Imagínense todo esto. Eso fue en el siglo pasado, cuando comenzamos a preguntarnos, oye, ¿y por qué entonces la hemoglobina de 12 y 14 es normal? Y nadie lo había pensado. Alguien se paró en algún congreso y dijo, yo necesito saber por qué la hemoglobina de 12 es normal, porque no está demostrado científicamente. Y ahí comenzaron a demostrarse científicamente este tipo de cosas.
Y yo me pregunto en el siglo XXI, entonces, ¿a dónde va la medicina? Pues la medicina del siglo XXI, muy tecnificada, muy avanzada, con mucho digital, tiene que ir o tiene que volver. No voy a decir que lo digital no me gusta, porque yo utilizo muchas cosas digitales para operar, pero cuando voy a la consulta donde tengo de frente al paciente, tengo que verlo de otro punto de vista. No lo puedo ver desde el punto de vista digital, tengo que verlo desde el punto de vista humano. Tengo que acercarme a él, tengo que aproximarme a él. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los médicos muchas veces? Como les decía al principio, marcamos a la gente. Usted está enfermo. ¿Cuántos pacientes se van de la consulta creyendo que están enfermos? Cuando yo le puedo decir y cambiar ese léxico y le puedo decir, usted tiene una condición de salud que le está comprometiendo tal cosa. Usted tiene una condición de salud que le está comprometiendo su rodilla. Usted tiene una condición de salud que le está comprometiendo su metabolismo. Usted tiene una condición de salud que le está haciendo subir el azúcar. Ahora, si yo cambio todo esto o sigo utilizando esto, usted está enfermo porque usted es diabético. Usted está enfermo porque usted es cardiópata. Usted está enfermo porque usted tiene un problema neumonológico y tiene que hacer su trasplante, pero usted está enfermo. Y usted escucha en la calle a todo el mundo, en todas partes del mundo, en todas las ciudades donde yo voy, en todos los idiomas que voy, la gente dice, yo estoy enfermo. ¿Y quién es el primer ser que te dice a ti que estás enfermo? Tu médico, desde niño, desde pediatra. ¿Quién es la primera persona que te ve cuando naces? Si es el médico. O en este caso la partera que te va y te partea en tu casa. En algunos países se practica esto. Y estamos marcando al paciente desde el principio. ¿Cuántos niños no conozco yo que entran al consultorio y me dicen, doctor, yo estoy enfermo? ¡Wow! ¿Quién te dijo que tú estás enfermo? Somos nosotros los médicos en este caso. El lenguaje puede marcar a una persona de por vida, y fíjense la imagen. Y de por vida, ¿cuántos pacientes o cuántas personas dependen de una pastilla diaria? Todos los días toman una pastilla. ¿Y para qué se toman la pastilla? Si yo tengo un paciente al cual le mandé una pastilla y le dije, te vas a llevar una sorpresa cuando termines el tratamiento. ¿Y qué será, doctor? No, tómate el tratamiento y vienes. Le mandé una pastilla y le indiqué que era para el dolor. Y lo que le mandé fue una proteína. Y cuando vino con mejorado, trabajamos la parte de coaching, hicimos sesiones de coaching, hicimos cualquier cantidad de cosas, y que yo le revelo y le digo, tú lo que tienes es una pastillita basada en proteínas y vitaminas, y no era ningún analgésico. El analgésico lo tenías tú en tu conciencia y en tus emociones. El tipo se fue maravillado por lo que hizo su cuerpo. ¿Cuántas veces nosotros los médicos vamos a la consulta sin ánimo? Porque somos humanos. ¿Cuántas veces puedo yo ir con un dolor de cabeza, o porque tengo calor, o porque tengo mucho frío en los países que hace mucho frío, o porque no tengo ganas de ir a la consulta? ¿Y cuántas veces tienes que ir a la consulta porque tienes que cumplir con tus pacientes? Y eso simple y llanamente se traspola en el mal carácter que algunos médicos, algunos colegas tienen con sus pacientes. Pareciera que algunos colegas pensaran que mientras más carácter y más ego tienen, mejor médicos son. Y mientras más miedo le tenga a la gente, mejor médicos son. O mientras la corbata y ese carácter se vea como una corbata blanca y nadie le puede hablar porque el doctor es muy delicado, es mejor médico que yo. Eso es falso, totalmente falso. Es totalmente falso. Ahora, ¿cómo hago yo como médico, como personal de salud y tú como paciente para entender todo esto? Tengo que entenderme yo primero. Y en eso se basa todo este tema de la educación y todo este tema del diplomado que estoy desarrollando y todo este tema en Medical Coach que estamos haciendo. No solamente entrenando al personal de salud y al médico, estamos entrenando también a las personas y estamos entrenando a coaches que se quieran sumar a esta parte del tema de salud para que tengan una ventana de cómo hacemos esto o cómo estamos llevando esto, y los resultados son espectaculares. Herramientas que hemos incorporado para la práctica médica. Bueno, las 9 maestrías de la IAC. Y son como anillo al dedo en la práctica médica. Lo más importante es la forma de abordar el paciente. Y fíjense que la primera maestría, que es la de establecer y mantener una relación de confianza, las 3 primeras maestrías son las maestrías más importantes en la práctica médica. ¿Y por qué yo pongo esta imagen de
muchas carpetas, porque ese es el historial de carpetas que lleva la gente diciendo, o que llega, o con lo que llega la gente a la consulta y nos dice, doctor, mire, yo tengo todo esto, aquí están todos mis diagnósticos, yo soy diabético, la primera carpeta dice que yo soy diabético, la segunda que yo soy hipertenso, la tercera que yo tengo un problema hepático, la cuarta que yo sufro de la glicemia, la quinta que yo sufro, yo soy, yo estoy enfermo, yo soy. ¿Y quién le dijo eso a ese paciente? Nada, nosotros, los médicos. Aparte de eso, sales a la calle y comentas algo que te dijo el médico y todo ese paradigma, todas esas creencias que tiene la gente en la calle termina de completar todo ese cuadro médico que el paciente porta y con el paciente te llega a la consulta. Y no solamente eso, traspolen ustedes todo esto diariamente a lo que ustedes puedan ver en una persona que anda con ustedes, amigos, compañeros de trabajo, y que dicen, tengo un dolor de cabeza y no lo soporto. Si no tomo un café, me da dolor de cabeza. Si no hago esto, me siento enfermo. ¿Cuántas personas en la oficina, cuántos compañeros de ustedes son así? ¿O cuántos de esas personas con las que ustedes comparten están pasando por este tipo de cosas? ¿Y qué pasa? Que no has encontrado una sola persona que te diga, wow, tú lo que tienes es este tipo de cosas y vamos a ver cómo hacemos para que ese lenguaje y todo eso que tú me estás diciendo sea de otra manera visto por ti. Pues garantizar un espacio seguro de la relación de apoyo médico-paciente es lo más importante en el momento de yo encontrarme con un paciente, ya sea en mi consulta, ya sea en el pasillo, ya sea en el campo de deporte, ya sea en el sitio donde voy a trotar, ya sea en el sitio donde voy a hacer gimnasia. ¿Por qué? Porque estoy viviendo las maestrías a diario, como me prometí cuando me certifiqué de coach de la IAC y como es nuestro legado principal. ¿Cómo establezco yo una relación de confianza con mis pacientes? Bueno, esta es una de las formas. Estás cojeando. ¿Cómo hago yo? Ahí por ahí un micrófono. Ok. ¿Cómo hago yo para mantener una relación de confianza con mis pacientes si no los veo a la cara? ¿Cómo le hago yo una relación de confianza a los pacientes si no les escucho? ¿Cómo yo mantengo una relación de confianza con un paciente o con una persona si yo no estoy pendiente de sus gestos, de su gesticulación, de cuál es su problema, de qué lo motivó a ir a mi consulta, del por qué está conmigo en la consulta, de por qué te vienes a ver conmigo, de por qué te hace una sesión de coaching conmigo? ¿Cuántos pacientes después de mi consulta piden una sesión de coaching? Muchísimo. Ustedes no se lo imaginan. Eso de establecer y mantener una relación de confianza, los efectos son los mismos aplicados a la medicina. El paciente está abierto a explicar su estado de salud y recibir una asistencia que necesita. El paciente percibe al personal de salud como un acompañante personal de su condición. Participa en su tratamiento como manejable por sí mismo, y ya lo voy a explicar por qué. Y el paciente tiene expectativas reales de los resultados, de las responsabilidades propias y de su médico para con la mejoría de su condición. ¿Cuántas veces los pacientes nos dicen, doctor, yo vine a usted porque ustedes me dijeron que era milagroso? Aquí en Venezuela suele suceder muchísimo eso. Doctor, usted es un José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández en Venezuela es un tipo, un santo, de principios del siglo pasado. Murió arrollado por un vehículo y pues dice que tiene facultades milagrosas para curar a la gente. Pues aquí en Venezuela creen mucho en él. Es venerable. Fue catalogado como venerable por el Papa, si mal no recuerdo, Juan Pablo II, y ahorita pues está en el proceso de canonización o no, parece que tiene un lío de racismo, algo por ahí, como que es la cosa, no estoy bien enterado, pero la gente te compara a ti con ese tipo, y te dice, tú eres como José Gregorio Hernández, y wow, no me compares con un santo, porque en realidad no lo soy, ya tú vas a ver el porqué. Y lo llevamos a ese tránsito de sí mismo en la consulta médica. ¿Y qué hago yo? O cuál es la clave principal para todo esto en el momento de entablar una relación de confianza con mi paciente? Bueno, el respeto mutuo, la aceptación, la confianza y la seguridad. ¿Y cómo se da ese respeto mutuo? ¿Cómo se da esa confianza y esa seguridad? Viendo al paciente, escuchándolo, aplicando maestría 3, haciéndole surgir posibilidades. Ya ustedes van a ver cómo se va a desarrollar todo esto. Cuando aplico la maestría 2, percibir, afirmar y expandir el potencial del paciente, yo reconozco
o mejor dicho, se reconoce y ayuda al paciente a reconocer y apreciar su fortaleza y su potencial para recuperarse en la condición médica que lo afecta. Claro, entiéndase esto de la aplicación de la maestría como un sistema que no va por orden, sino un sistema que se aplica según la condición del momento de la conversación. Pero la aplicas, si la vives diariamente, la puedes aplicar en tu trabajo. El efecto que hace esto es que el paciente tiene una mayor apreciación de su capacidad personal y su potencial para recuperar la salud. Y el paciente está más dispuesto a tomar acciones para, más allá de sus paradigmas, de sus estrategias comunes de tratamiento. Y más allá de sus paradigmas, ¿por qué? Porque el paciente va a la consulta con muchos paradigmas. Y los paradigmas son muy comunes en todas las comunidades. El paradigma de que yo no, mira, yo no voy a rebajar, yo peso 120 kilos y yo no creo que rebaje. Ay, ¿por qué tú no crees que rebaje? No, mira, a mí la gente me dice que, no, mira, el que nace barrigón y que lo en chiqui. Es un refrán que hace aquí. Entonces yo después de viejo rebajando, ¿para qué? Pues, bueno, imagínate. ¿Qué te lo impide? ¿Qué te impide rebajar? Los elementos clave de esto es estar en empatía con el paciente, reconocer una gama más amplia de posibilidades, fomentar y potenciar al paciente, vencer esas creencias limitantes que son desafiantes a la vez, como esto que les acabo de explicar. Reconociendo puntos fuertes del apoyo del paciente en apoyo de los objetivos personales a trazar para su recuperación total. Todo esto lo aplicamos en la consulta. Y una de las más importantes para mí es esta, la de la escucha con el compromiso. Escuchar con compromiso a una persona que cursa con una condición de salud es lo más importante, porque al escuchar con compromiso no solamente es la voz que te estás percibiendo a través de tus pabellones auriculares, ¿ok? Sino todo el contexto de emociones, gestos, formas de ver, formas de expresar, formas de hablar, tonos de voz. Todo esto tiene mucho que ver con la escucha. Y para mí, una de las maestrías que yo aplico en mi consulta y en mi vida diaria, más importante es la escucha con compromiso. Si yo escucho con compromiso, a veces el paciente llega diciendo, tengo un dolor, o me duele todo, pero es que nadie me para. Y allí hay un problema. Pero es que nadie me para. Yo vengo aquí porque ya mis hijos dicen que yo soy un fastidio. Imagínense todo esto. Yo vengo aquí porque mis hijos me trajeron porque ya no saben qué hacer conmigo. Nadie lo escucha en su casa. Nadie le ha preguntado a esa persona cuál es el dolor que tiene. ¿Cómo te comenzó el dolor? ¿Dónde te llega el dolor? ¿Con qué se te alivia el dolor? Y pasar al otro extremo es pasar a la parte emocional. ¿Desde cuándo comenzó el dolor? ¿Con qué lo relacionas? Cuando están tus hijos, ¿estás feliz? Cuando están tus hijos, no te duele nada. Cuando se van tus hijos, te comienza a doler todo. Y allí, la práctica médica se convierte en una práctica de coaching. Toda la atención en las palabras, matices y el significado implícito de la comunicación del paciente. Eso es escuchar con compromiso. El personal de salud más profunda. ¿Perdón? Interrumpo solamente para decirte que está excelente lo que venís compartiendo porque es lo que esperaba y solamente para decirles que los que tienen preguntas las pueden hacer o las pueden anotar en el chat para que no se olvide ninguna cuestión porque por ahí son términos algunos no conocidos, pero está abierto el chat para que puedan hacer sus preguntas o si ahora hay alguna que valga la pena hacer para antes de que él siga para que no, para seguir claro, es decir, hay alguien que quiera de alguna forma hacer alguna inquietud, hacer una pregunta o lo que fuera, o alguna cuestión que le incluya en lo que resta de la charla. Este es el momento. Tú tienes el control de la pantalla, porque yo solamente veo mi charla, no estoy viendo el control de la pantalla. Estoy viendo. En el chat no hay inquietudes, por lo menos. Y por supuesto si alguien, a ver, no sé si está el tema de levantar la mano en realidad, porque yo ahora tenés razón, esto ahora sí lo veo todos. Bueno, el que quiera levantar la mano, si no, o lo pone en el chat y ahí podemos responderlo. Si no hay preguntas, adelante, no quería, digamos, dejar de acumular inquietud. Disculpe, quería hacer una pregunta. Ah, sí, adelante.
Disculpe la interrupción, Juan Carlos. Cuando usted Sí, dice, dígame. cuando usted dice darle sección de coaching al paciente, Ajá, cómo yo empodero al ajá. paciente, cómo yo lo entreno con ese coaching? ¿Es una sección aparte o en la misma consulta puedo ir adelantando algo de eso? ¿Cómo se da? ¿O es un diplomado que le voy a dar al paciente? ¿Va a venir en otras secciones? ¿Va a venir a otra consulta distinta? Bueno, en mi caso, yo te voy a decir lo que yo hago en mi caso. Lo que pasa es que ya yo tengo un par de años ya aplicando esto. Y en mi caso yo digo que yo hago mini sesiones de coaching en mi consulta. Pero en realidad cuando nosotros queremos ayudar al paciente mucho más allá y ya tenemos esa confianza de que el paciente nos está escuchando también y él a nosotros, de ofrecer una sesión de coaching para tratar esta parte que corresponde al coaching implícito, ¿no? Te doy un ejemplo, vamos a dar el ejemplo de la obesidad. Persona de 120 kilos, le mando a hacer resonancia, le mando a hacer rayos X, le mando a hacer laboratorio. Y mi gran pregunta, el mini coaching que yo hago es, ¿cuándo comenzamos a hacernos todo esto? ¿Cuándo tú te vas a hacer responsable de vivir un cuerpo diferente al que tú tienes? Y la persona se comienza a pensar y se comienza a decir, eso no me lo había pensado yo nunca. Bueno, doctor, yo pienso que ya la semana que viene yo me puedo comenzar a hacer esto. ¿Y cuándo comienzas a cambiar la forma de comer? Porque la pastilla que yo te voy a dar te va a aliviar el dolor, pero la esencia de todo esto es bajar de peso. Y la persona dice, bueno, doctor, lo que pasa es que yo tengo cierto tipo de cosas que me comprometen, no puedo dejar de comer ciertos alimentos, no puedo dejar de comer. Allí en ese momento, tú dices, ya ese mini coaching en la consulta, ya necesito un coaching más amplio. Y ahí yo le digo, mira, si estás interesado en hacer una sesión de coaching para tú tener como herramienta una sesión de coaching que te haga ver la obesidad de otro punto de vista y por qué eres obeso y sigues comiendo cierta cantidad de alimentos que no puedes dejar de comer. Por ejemplo, hay gente que tiene adicción a la Pepsi-Cola y a la Coca-Cola. ¿Cómo haces tú para hacer esto? Necesitas una sesión de coaching aparte. Si estás interesado en esta sesión de coaching, podemos hablar de la sesión de coaching cuando terminemos en la consulta. Y el paciente se va bastante contento y te dice, bueno, doctor, si yo me quiero hacer una sesión de coaching porque estoy interesado en dejar de beber una Pepsi-Cola porque tengo ya 15 años bebiendo Pepsi-Cola, tengo 120 kilos y yo pienso que ya es hora de que mi cuerpo deje de tomar tanta cosa. Lo que pasa es que se me dificulta dejar de beber una Pepsi-Cola. Entonces allí tú separas la sesión de coaching con la sesión médica, ¿ok? Yo lo que, como te repito, yo hago mini sesiones de coaching en la consulta médica. Aplico estas maestrías con mucha facilidad, con palabras claves, como te dije, escuchando muy bien al paciente y con preguntas de valor que le hagan ver al paciente que la condición de salud quizás que tiene sea más emocional y mental que desde el punto de vista físico. Evidentemente hay personas que llegan con lesiones evidentes, por ejemplo, yo que soy ortopedista, mira, tienes una lesión de ligamento cruzado, hay que operarte, bueno, ya ahí no aplica este tipo de cosas. Pero el 70% de la consulta sucede en estas cosas. Y sucede que la gente siente que por fin la escucharon. La gente siente, wow, por fin este tipo me escuchó y dio en el clavo. La cosa es que yo no estoy gordo porque estoy enfermo. Y la cosa es que estoy gordo porque no quiero aceptar que tengo que dejar de comer ciertas cosas. La cosa es que yo estoy obeso porque tengo que aceptar que a mí la Coca-Cola me está haciendo daño y no sé cómo hacerlo. Bueno, allí entonces es donde separas tú la consulta médica de una sesión de coaching como herramienta de ayuda a esta consulta médica. Pero yo en mi práctica médica aplico coaching, un mini coaching, vamos a decirlo de esa manera como lo llamo yo, en esos 20, 30 minutos con el que estoy con el paciente y los resultados son espectaculares. Le paso la responsabilidad esa que yo le decía al principio, porque la gente te pone la responsabilidad al principio. Doctor, yo vine para acá porque usted es un santo y me dijeron que usted era milagroso. Y yo le digo a la gente, no, yo no soy milagroso. A la final de la consulta yo le paso esa responsabilidad al paciente, porque inclusive en mis récipes yo estoy colocando, no quité la palabra indicaciones y puse la palabra compromiso. Porque si tú colocas, eso fue una larga sesión de coaching con el presidente de la IAC de acá de Venezuela, con Renzo Salazar.
Y una de las cosas que él me dijo, ¿qué palabras pondrías tú en tu récipe? Y yo le dije, bueno, mira, la palabra, la ideal es el compromiso. Y yo en mis récipes coloco compromiso. Tomarse la pastilla tantas horas por tantos días. Tomarse tal cosa por tantos días. Asistir a la terapia. Bajar de peso. Cuando tú le das el récipe al paciente, el paciente dice, wow, el compromiso ahora es mío. Y no es del médico. O sea, me voy yo con un compromiso personal, porque quien tiene que bajar de peso soy yo, no el médico. El que tiene que tomarse la pastilla soy yo, no el médico. El que tiene que curarse soy yo, no el médico. El que tiene la condición médica soy yo y no el médico. Y ahí yo le paso la responsabilidad a él. Ahí comienza a pensarse. Y muchas veces me mandan mensajes de texto, doctor, mire, este compromiso que yo adquirí con usted es bastante interesante. Y sepa, eso fue como 10, 15 días después, y sepa que ya estoy en los exámenes, ya estoy bajando de peso, ya estoy con la nutrólogo, la sesión de coaching con usted está al día, bueno, ya estoy montado en eso, doctor, y voy bastante bien. Y eso satisface como tú no tienes idea. Entonces te das cuenta que solamente con aplicar herramientas de coaching en tu consulta médica, que evidentemente para aplicarlas tienes que vivirlas, bueno, mira, los resultados son espectaculares. Espectacular, de verdad que sí. No sé si eso te responde más o menos a lo que me querías preguntar. Sí, muchísimas gracias, doctor. Muy claro. Gracias. ¿Puedo formular una pregunta más? Doctor Juan Carlos, en nuestro hospital en Venezuela, Hospital Universitario de Caracas, el doctor Pinto, que es de cirugía bariátrica, tiene un equipo de psicólogos para darle previo a las cirugías a este grupo de pacientes. ¿Cuál es la diferencia entre esta terapia psicológica con el coaching que usted está mencionando? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia, recuérdate que la diferencia con los psicólogos netamente es que el psicólogo sugiere, ¿ok? El psicólogo sugiere a través de herramientas, evidentemente las herramientas psicológicas son espectaculares y nosotros en coaching tenemos muchas herramientas psicológicas, pero a la final el psicólogo recomienda ciertas cosas. Yo a la final como coach, yo no recomiendo, sino que con preguntas de valor, yo hago que el paciente se vea a sí mismo y se las responda. No sé si entienden esa parte. Esa es la esencia del coach. El coach no sugiere. El coach escucha con compromiso. Ya tú vas a ver que en el transcurso de lo que queda de la charla puedas entender algo con el resto de las maestrías aplicadas a este tipo a la medicina, y puedas entender más o menos algo lo que se hace con la medicina bariátrica. Y la medicina bariátrica, claro, psicológicamente, claro, tú vas a una sesión de psicología o inclusive hasta una sesión con un psiquiatra cuando necesitan ser medicados. Pero el psiquiatra y el psicólogo te marcan con un diagnóstico. No, lo que pasa es que tú, y con el respeto de ellos, ¿no? Y con porque para yo decir esto lo he pensado mucho y lo he leído mucho. Y yo digo que el psicólogo y el psiquiatra, que son mucho apoyo, tengo muchos amigos psiquiatras, el gran detalle de ellos es que ellos enmarcan al paciente en ciertas patologías psicológicas o psiquiátricas. Tú eres depresivo, tú eres maniático, tú eres bipolar, tú eres. Nosotros en coaching jamás catalogamos a una persona en una categoría específica de patología mental o emocional. Eso lo hacen los psicólogos y lo hacen los psiquiatras. Nosotros hacemos personas ordinarias, extraordinarias. Y hacemos verle a la gente la capacidad que tiene de surgir y de emerger ante una situación, pero respondiéndose las preguntas que nosotros con mucho valor le hacemos. Esa es la diferencia entre el coach y el psicólogo y el psiquiatra. De manera que sería interesante conocer la experiencia de aplicar el coaching a una sesión de cirugía bariátrica o prequirúrgica de cirugía bariátrica y ver qué condiciones tiene esa persona, no psicológicas, sino emocionales, para ir a una cirugía bariátrica y soportar todo lo que viene después de una cirugía bariátrica, los vómitos, los mareos, el descenso de la hemoglobina, las pérdidas de conocimiento, la ansiedad de ya no comer
lo que podía comerse, la sensación de llenura que emite comerse ciertas porciones de alimentos. Sería interesante ver cuál es la reacción, no psicológica ni psiquiátrica, sino desde el punto de vista de coaching, pero haciéndole las preguntas de valor a esa persona que se va a someter a esa cirugía bariátrica. Sería muy interesante. Bueno, la verdad que muy bueno como vamos siendo, extrapolando todo lo que tiene que ver con el coaching a esto y obviamente a la posibilidad de extrapolarlo en otras actividades. Así que vamos muy bien. Estamos ya por cumplir 57 minutos de la hora, pero yo no tengo problemas de seguir escuchando, así que démosle un rato más. Viene muy bien. La verdad que si no hay otra pregunta, bueno, vamos a avanzar y después hacemos otra ronda de preguntas más cercano al final. Bienvenidos a los que llegaron más tarde. Gracias. Bueno, seguimos aquí, seguí explicando lo de el escuchar con compromiso. Bueno, el paciente se siente comprendido y validado, y el paciente se comunica con menos esfuerzo y con habilidad. Imagínese una persona que vaya con un problema, que el médico lo escuche, que no esté detrás del escritorio, solamente viendo, y que tengo colegas que ni siquiera ven a la cara al paciente. Tengo experiencias de personas que van al médico y dicen, fui al médico y el tipo ni siquiera levantó la cara para verme, solamente tómese esto y ya está listo, se acabó la consulta. Y evidentemente la experiencia con esa persona no va a ser agradable. Y allí sale otro paradigma, los médicos son unos peseteros. Los médicos lo que hacen es cobrar y ni siquiera lo ven a uno. El personal de salud se centra en lo que expresa el paciente, tanto verbal y no verbal. Se escucha más allá de lo que articula el paciente. Y se está alerta a la discrepancia entre lo que el paciente está diciendo y el comportamiento o las emociones que presenta al momento de la consulta. Fíjense que es en la maestría del coaching en la que más me detengo. Hay que evitar esto. Y fíjense el grafiquito, porque lo puede hacer un paciente. El paciente puede sentirse tan desagradado con la consulta del paciente que le suena el teléfono y le prefiere contestar la llamada del teléfono que atender a lo que le está diciendo el médico. El fabbing médico. El fabbing está de moda la palabra, que el fabbing significa el dejar de escuchar o entender por atender el teléfono o atender un dispositivo. Bueno, esto nos puede pasar. Yo le digo el fabbing médico porque si tú no le prestas la atención adecuada al paciente para llevar a cabo esa consulta, para llevar a cabo esa relación de médico con tu paciente o la relación del paciente con el médico, bueno, el paciente también se va a sentir desasistido. Y entonces allí el médico es el que va a decir, bueno, aquí el que manda la consulta soy yo y aquí mi consulta soy yo y tú me estás irrespetando. Y no, ya va. Algo vio el paciente en ti que no le gustó, porque puede ser diverso lo que se aprecia en el momento. Procesar en el presente. Para nosotros, en medicina, procesar en el presente lo que dice una persona, tratar de llevar a esa persona al momento que está consultando es importante, porque hay mucha gente que se va muy, muy atrás. Y el paciente aquí, como dice, es libre de expresarse y participar con la realidad la realidad presente, lo que estás viviendo, lo que te está doliendo, lo que te está molestando, lo que está causando emocionalmente un daño. El paciente no se encuentra bloqueado por preocupaciones pasadas o futuras. El paciente se beneficia de los hallazgos y el apoyo que ofrece el personal de salud en todos los niveles. Y el personal de salud se encuentra en sintonía para percibir las formas de comunicación sutiles del paciente. Eso es, procesar el presente, es traer al paciente aquí, en este momento, hoy, 30 de mayo a las 8 de la noche, y que tú me digas qué está pasando en tu mente ahorita. Y podamos nosotros procesar la información que nos está diciendo. Expresar es netamente del médico. El médico está atento y consciente de cómo comunica ese compromiso, dirección, intención de ideas y la efectividad de su comunicación. Esta maestría es netamente, pertenece al médico, al personal de salud. La interacción mejora cuando el paciente está a gusto y confiado. El paciente está abierto para entender y cuestionar cualquier comunicación por parte del médico. Fíjense lo importante de esta maestría. Es lo que nosotros expresamos al paciente, es lo que se va a llevar el paciente de nosotros. La expresión, lo que va a decir, wow, este médico sí dio con lo que yo tenía.
este médico sí provoca venir otra vez con él, o en esta clínica sí provoca venir otra vez, porque esto no está diseñado solamente para el médico, está diseñado para personal de salud en general. Mi sueño es tener una clínica donde nosotros con coaching podamos atender al paciente, desde la secretaria que recibe al paciente en la entrada de la clínica hasta la enfermera que le da el vestido cuando ya se va a ir después de operar, pasando por las personas que limpian, por la persona de administración. Ese es el gran sueño de mi emprendimiento como empresario en Medical Coach. Clarificar, a reducir o eliminar la confusión o incertidumbre, se incrementa la comprensión y la confianza del paciente. ¿Qué voy a clarificar? ¿Qué te duele? ¿Por qué te duele? ¿Cuándo te comenzó? ¿Es en realidad un dolor físico o es en realidad un dolor emocional? ¿O es una creencia que tú traes? ¿Cuántas personas dicen que son personas que se inventan enfermedades? Personas que se dicen, ven a alguien diabético y simple y llanamente por llamarle la atención a sus hijos para que el hijo le pare, porque el hijo no le para por ciertas circunstancias que hay en su casa. Dice, no, escuchó a alguien decir, no, lo que pasa es que, mira, me duele el brazo y resultó ser un infarto. Mira, me duele el brazo, me puede dar un infarto. ¡Wow! ¿En serio? ¿Cómo es eso? Y tú como personal de salud y como médico vas diciendo, mira, por ahí no van los tiros, las cosas no son como tú me las estás diciendo. Entonces, ¿por qué no hacemos esto y te vas por otro lado? Y hasta que llegas al punto donde el paciente te dice, no, doctor, mire, lo que pasa es que a mí mis hijos me dejaron, no sé, vivo sola. Este es el problema que tiene este paciente. No es que le duele el brazo y le va a dar un infarto. Es que tiene este problema. Es importante. Todo esto está lleno de, fíjate, esta lámina es para demostrar a ustedes la cantidad de cosas con las que llega el paciente en la mente. Creencias, paradigmas, supersticiones, brujería. Aquí en Venezuela se practica mucho este tipo de cosas, santería, brujería. Bueno, no sé si allá en el Uruguay, Gerardo, practican este tipo de cosas, allá en el sur de América, pero aquí en Venezuela hay mucha santería, mucho tipo de cosas de estas, y el paciente viene mucho más contaminado que en otras regiones. Y me ha pasado mucho porque he estado en Argentina, estuve en Argentina y no me dio la impresión de que la gente tuviera mucha conexión con este tipo de cosas. Lo que pasa es que nosotros tenemos raíces también en Venezuela de costumbres africanas, y estas son cosas que vienen del África. Nosotros tenemos gente negra que vinieron de esclavos en la época de Simón Bolívar, que fueron esclavos en 1780, hasta 1814, donde Bolívar firma la abolición de la esclavitud en el país, y entonces las personas negras pasaban a ser ya ciudadanos venezolanos, y los apellidos que tienen eran los apellidos de sus amos. Aquí hay muchas personas de color que firman Bolívar, que firman Mier y Terán, que firman Páez, que tienen el apellido de próceres de la independencia porque eran esclavos de ellos. De allí viene este tipo de costumbre, de ahí viene este tipo de rituales. Y imagínense ustedes todas las cosas que traemos encima. Nosotros en la consulta tenemos gente que va con sus coralitos, con unas pulseritas de colores blancos y verdes, porque le hacen rituales a los santos. Y los santos no son los santos comunes católicos, son santos paganos. De eso tenemos muchísimo. Imagínense todo lo que tenemos que ligar nosotros en el país. Clarificando, el paciente y el médico avanzan de forma más directa, aumentan las posibilidades, disminuye la incertidumbre, se descubre lo desconocido. Apoyar al cliente, establecer y mantener propósitos claros. Ayuda al cliente a enfocarse o permanecer enfocado y trabajando hacia el objetivo previsto. Esto es lo que yo le decía a la doctora cuando me pregunta sobre los pacientes que le hacen cirugía bariátrica. Ayuda al cliente a enfocarse, permanecer enfocado y trabajando hacia los objetivos previstos. ¿Cuál es el objetivo de una persona que se somete a una cirugía bariátrica? Perder de peso, porque tiene una obesidad mórbida que pone en riesgo tu vida. Pero después de todo esto que viene, ¿estás dispuesto tú a pasar por todas las consecuencias que origina una cirugía bariátrica? ¿Cómo la vas a soportar? No decirle, mira, tú tienes que soportar esto, tú tienes que hacer, tú debes. No, ese no es mi trabajo como coach. Mi trabajo como coach es yo preguntar cómo lo vas a hacer. El paciente se siente capaz, el paciente tiene claro lo que quiere conseguir o transformar, el paciente está inspirado por las posibilidades y el paciente avanza con un propósito. Todo eso lo tiene que llevar claro el paciente. En este caso el paciente, ¿no? Y poniendo en ejemplo lo que la doctora me preguntó.
Invitar a la posibilidad, tremenda maestría, en el caso nuestro, los médicos. Crear un ambiente que permita que surjan ideas, opciones y oportunidades. Ideas, opciones y oportunidades, pero esas no se las va a crear el coach. Ni tampoco estoy entrenando a un médico para que el médico se las cree. Esas las tiene que crear el propio paciente o la persona que cursa con una condición. Mira, se me está subiendo el azúcar. Bueno, ¿qué idea se te ocurre a ti para evitar que el azúcar se te siga subiendo? Ah, doctor, mira, lo que pasa es que yo me como un dulce todas las noches. Wow, ¿qué puedes hacer para dejar de comer el dulce? Bueno, ¿por qué alimento lo puedes cambiar? Bueno, yo puedo cambiarlo por un cereal o lo puedo cambiar por un vegetal. ¿Qué vegetal sería? Tal vegetal y tal vegetal. Ah, perfecto. ¿Y qué opciones tienes tú de comer entonces? Bueno, tengo estas opciones y aquellas. Ah, ok. ¿Cuántas veces las puedes comer al día? Tantas, doctor. Perfecto. Eso es lo que permite el invitar a esa posibilidad, el crear un ambiente que permita que surjan esas ideas, que surjan las opciones y que surjan las oportunidades, pero que se las responda la misma persona, no que se las responda el coach, ni mucho menos que se la responda el médico. Cuando el médico está preparado con estas herramientas, el médico se va a quitar la responsabilidad de decir, yo te mandé a ti a que comieras tal cosa, y yo te dije a ti que comieras tal cosa, y tú no lo hiciste. ¿De quién es la responsabilidad entonces? Del médico. No del paciente. No, doctor, lo que pasa es que usted me indicó a mí tal cosa. En cambio, es cuando yo pongo en mi récipe, no, el compromiso tuyo era cambiar tu hábito alimenticio. ¿Qué has hecho tú por cambiar el hábito alimenticio? Yo le devuelvo la responsabilidad al paciente. Y es una condición en la que el paciente se piensa, en ese momento el paciente se piensa, el doctor tiene razón, porque el compromiso fue mío hacia mí, no el mío hacia usted. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo como profesional de la medicina sé lo que estoy haciendo. Yo como profesional de la medicina estoy consciente de lo que te estoy mandando. Estoy consciente de que lo que te estoy mandando es algo que te va a beneficiar. Pero ¿quién se va a beneficiar? ¿Tú o yo? Yo me voy a beneficiar económicamente porque tú me pagas, pero físicamente, ¿quién se quiere beneficiar de todo esto? La verdad que tiene un cambio de paradigma bastante importante entrar en esa cuestión, ¿no? Porque vos podés decir esto en la sesión de coaching, lo podés decir en un montón de temas, pero justamente cuando tiene que ver con la salud, que el cliente es el que tome las decisiones en última instancia, o el cliente es el que determine lo que va a hacer o dejar de hacer, es toda una habilidad, ¿no? Me parece todo un tema, toda una responsabilidad, eso es lo que estaba pensando. Claro, claro, y es todo un tema, como tú dices, Gerardo, todo un tema. Es todo un tema. Y yo tengo, desde que me certifiqué de coach, que la primera noche, recuerdo que me dolió la cabeza muchísimo. Y William me decía, mi mentor, decía, bueno, si te duele la cabeza es porque esas neuronas están pensando. Y yo traspolaba todo esto a lo que yo había aprendido en mi universidad y lo que había hecho durante 25 años como médico. Y yo decía, wow, mira, esto lo tengo que explotar, y la gente lo tiene que conocer. Porque estas cosas no nos las enseñan en la universidad. Definitivamente los médicos no salimos preparados para este tipo de cosas. En ninguna parte de mi pensum de la carrera que lo estuve revisando, vi una materia donde me dijera a mí cómo tú abordas al paciente desde el punto de vista emocional. Nunca la vi. Psicología, bueno, psicología, yo vi psicología, pero psicología es psicología, no es coaching. Eso vuelvo a repetir, eso pasa en todas las profesiones y puede ser aplicado a todas las profesiones, ¿no? ¿En qué lugar se trabaja teniendo la posibilidad de que el cliente, llamémosle así, porque en última instancia el paciente no deja de ser un cliente, ¿no? O el otro toma la posibilidad de decidir y funcionar desde el punto de vista de hacerse responsable y comprometido. Me pareció muy bueno el enfoque y es exactamente un poco lo que estábamos viendo de llevar esto al uso de las maestrías en aspectos genéricos que supongo cada uno, más allá de los que están en la salud, lo estarán extrapolando para eso. Así que eso es lo que más me está gustando. Estamos por la maestría invitada a la posibilidad de quedar algunas. Nos quedan, bueno, la última. Sí. Bueno, en esto, hay algo. Si me permites una observación, yo soy psicólogo clínico, ¿no? Y te cuento algo, o sea, yo me sentí identificada cuando tú decías que en la psicología y en la psiquiatría se tiende a clasificar a la gente, ¿no? De hecho, yo creo que eso es una de las cosas con las que yo entraba, era un poco disruptiva
cuando hice la especialización, porque yo creo que definitivamente cuando tú calificas a una persona y la metes dentro de una clasificación, no le permites ser, ¿no? Ni le das posibilidades de salir de ahí, de crecer, de expandir, de crear, ¿no? Claro. De crear posibilidades. Pero hay una cosa que yo quisiera de repente agregar con ese tema, y es que en la psicología se tiende a interpretar, a dar interpretaciones, y las interpretaciones normalmente salen del terapeuta, ¿no? En el caso del coaching, yo que estoy ahorita haciendo certificación, el protagonista siempre es el paciente, siempre es el cliente, siempre es la persona la que genera las ideas, la que genera las opciones, ¿no? Tú simplemente lo ayudas a que él desarrolle esas opciones a través de las preguntas que le haces. Pero y estás orientado hacia el futuro, estás orientado hacia lo que él va a lograr, hacia que él pueda cambiar la visión que él tiene de sí mismo como ser, ¿no? Por eso le das una identidad nueva. Cuando, por ejemplo, estás trabajando con obesidad, con bajar de peso, es cómo tú te ves en el futuro, cuál es esa imagen, cuál es ese nuevo tú que quieres ver y trabajas en ese sentido, ¿no? Es un poquito la diferencia quizás con las orientaciones psicológicas. Claro. Cada terapeuta, porque hay muchas orientaciones psicológicas, hay terapeutas de diferentes tipos dentro de la psicología, ¿no? Estamos los dinámicos, pero también están los humanistas, que yo diría que se parecen, están un poquito más cerca del coaching, ¿no? Claro. Pero depende de la orientación psicológica también, ¿no? Pero creo que es un poquito más la diferencia, ¿no? Los coaching están más orientados hacia el futuro y ponen más la responsabilidad en el paciente acerca de las opciones, los compromisos, las acciones que va a emprender, ¿no? Mucho más que la interpretación que pueda hacer el terapeuta, ¿no? Bueno, yo te agradezco la intervención porque no es difícil, pero sí es poco común que los psicólogos acepten el coaching como una herramienta adicional a la práctica, ¿no? Y a la práctica humana, digo yo, porque en realidad tú aplicas coaching a tu práctica como psicólogo y vas a tener una herramienta más. No vas a cambiar nada de lo que aprendiste en la universidad como psicólogo, al